Por décadas vimos a la naturaleza como algo aparte, ¿no? Un recurso que parecía infinito, totalmente separado de la economía. Pero, ¿qué pasaría si la base de nuestra economía global tuviera un balance oculto? Uno que nunca contabilizamos y que ahora está mostrando señales de agotamiento. Hoy vamos a meternos de lleno en esto. Cómo la pérdida de biodiversidad se ha convertido silenciosamente en un riesgo financiero sistémico. La pregunta es, muy directa. ¿Cuál es ese activo invisible que sostiene todo pero que no aparece en ningún libro contable? Y la respuesta, miren, no está en el oro, ni en acciones, ni en la última tecnología. Está en la naturaleza misma. Y la escala de esto es realmente impresionante. Imagínense, más de la mitad, más del 50% del Producto Interno Bruto Mundial depende, de forma moderada o alta, de los servicios que nos da la naturaleza. Pensemos en cosas que damos por sentadas: la polinización de los cultivos, el agua limpia que llega a las industrias, los suelos fértiles que nos dan de comer. Todo eso es capital natural. Ok, para entender bien cómo es que llegamos hasta acá, primero tenemos que definir qué es exactamente este balance oculto. Estamos hablando, claro, del capital natural. Por muchísimo tiempo esto parecía un tema, no sé, de biólogos, de conservacionistas, algo que pasaba muy lejos de los mercados financieros. Era un activo que simplemente estaba ahí, ¿verdad? Lo dábamos por sentado. Un ingreso que fluía constantemente, pero que nunca se registraba como un costo cuando lo perdíamos. Y acá, justo acá, está el giro de toda esta historia. Esa forma de ver las cosas ya no va más. Cambió por completo. Ahora entendemos que la pérdida de naturaleza no es solo una crisis ecológica. Es, y esto es clave, un riesgo financiero sistémico. O sea, algo tan grande y complejo como el mismo cambio climático. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿cómo es que un árbol que se tala en la selva o un arrecife de coral que muere en el océano termina convirtiéndose en un número rojo en el balance de un gran banco? Bueno, la clave está en lo que llamamos los canales de transmisión del riesgo. La degradación de la naturaleza no llega de golpe a las finanzas. Se filtra, se propaga a través de 3 canales principales. Tenemos los riesgos físicos, los riesgos de transición y los riesgos de responsabilidad. Vamos a desglosar cada uno. Empecemos por los riesgos físicos. Estos son los más directos, los más fáciles de ver. Un ejemplo clarísimo, la desaparición de polinizadores como las abejas. ¿Parece un problema ecológico? Pues no, esto amenaza directamente una producción agrícola mundial de hasta, escuchen bien, $500,000 millones al año. Es un golpe directo a la cadena de suministro de alimentos que nos afecta a todos. Luego, pasamos a los riesgos de transición. Estos aparecen porque, el mundo está reaccionando, están surgiendo nuevas políticas, nuevas reglas. Por ejemplo, la Unión Europea ya prohibió la importación de productos ligados a la deforestación. O pensemos en cómo los consumidores ahora prefieren productos sostenibles. Todo esto puede dejar a industrias enteras, desde las que producen aceite de palma hasta la pesca industrial, con lo que se conoce como activos varados, o sea, inversiones que de un día para otro pierden todo su valor. Y el tercer canal son los riesgos de responsabilidad. Acá hablamos de las consecuencias legales y de la reputación de las empresas. Esto va desde demandas millonarias contra compañías por dañar el medio ambiente hasta la responsabilidad que tienen los propios gobiernos por no proteger sus recursos naturales. Y ojo, porque estos riesgos van a crecer muchísimo a medida que se empiecen a exigir nuevos reportes y más transparencia. Bueno, ante toda esta nueva categoría de riesgo, el sistema financiero no se ha quedado quieto, Ya está empezando a construir una nueva arquitectura para poder manejar todo esto. Y aquí una pieza fundamental es el TNFD, que son las siglas en inglés para el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza. Básicamente, funciona como un manual, una guía para que las empresas y los inversores puedan medir e informar sobre sus riesgos y su dependencia de la naturaleza. El objetivo es simple, pero muy poderoso: hacer visible lo que hasta ahora era invisible, forzar la transparencia y que todos se hagan cargo. Y claro, de la mano de estos nuevos marcos de trabajo están apareciendo también nuevos productos financieros. Estamos viendo cosas como bonos diseñados solo para financiar la conservación o los llamados canjes de deuda por naturaleza, que le permiten a un país reducir su deuda a cambio de que proteja sus ecosistemas.
el mercado financiero sin duda está empezando a innovar. Entonces, si ya sabemos que el riesgo es real y que se están creando las herramientas para medirlo, la pregunta es, ¿quiénes son los más expuestos? ¿Qué sectores de la economía están, digamos, en la primera línea de esta transformación? Pues la lista es larga y son sectores cruciales para la economía de todos. Pensemos en la agricultura, que depende al 100% de la salud del suelo y de los polinizadores, o el sector de los seguros, que enfrenta cada vez más reclamos por desastres naturales que se agravan por la pérdida de humedales o manglares. Incluso la deuda soberana de los países está en juego, sobre todo en aquellas economías que viven del turismo o de exportar materias primas. Y todo esto nos lleva a una conclusión que ya es inevitable, al punto donde todas estas ideas se unen. El mensaje central es este, y es muy claro. Ya no se puede trazar una línea entre la salud del planeta y la salud del sistema financiero. El riesgo de la biodiversidad es, sin lugar a dudas, un riesgo financiero. Y la lógica es implacable. Cuando los ecosistemas colapsan, los sistemas económicos que se construyeron sobre ellos inevitablemente también lo harán. Miren, esta cita lo resume todo a la perfección. La gran tarea que tenemos por delante es llevar todas estas ideas al corazón mismo de cada decisión financiera. El debate ya no es si deberíamos valorar la naturaleza en la economía, sino cómo vamos a hacerlo y hacerlo ya. Así que la pregunta que nos queda flotando es, ¿estaremos construyendo esta nueva arquitectura financiera lo suficientemente rápido? ¿Llegaremos a tiempo para evitar que ese balance oculto de la naturaleza finalmente entre en bancarrota?